Saludos a todos. Continuamos con el tema 1 y en este caso entramos en el punto 5, expresión decimal de los reales números aproximados, que nosotros hemos simplemente llamado como números aproximados. Bueno, pues en la práctica muchas veces se toman aproximaciones de los números. Pero en matemáticas puras, pues no nos gusta, a los matemáticos no nos gusta tomar números aproximados si no es estrictamente necesario para hacer algún cálculo. Sí para hacernos una idea, pero nos gusta mucho la exactitud de los números. Entonces, si yo pongo la raíz cuadrada de 2, bueno, pues la raíz cuadrada de 2 es la raíz cuadrada de 2. Tiene un significado muy exacto, que es coger al 2 y hacerle la raíz cuadrada o coger un número o ese número que al cuadrado da exactamente 2. Si yo digo que la raíz cuadrada de 2 es 1,4142, pues esto no sería ese valor de la raíz cuadrada de 2, sino que sería una aproximación, ¿no? Entonces siempre vamos a preferir los matemáticos poner raíz cuadrada de 2 porque es el número exacto a poner 1,4142. Entonces, pues, aunque esto parezca un poquito extraño, nos gusta mejor la raíz cuadrada de 2. Lo mismo pasa con el número pi. Pi no es 3,14 ni es 3,1416. Digamos que 3,14 es una aproximación del número pi. ¿Cuál es el valor exacto de pi? Pues el valor exacto de pi es pi. No podemos expresarlo con decimales exactamente porque son infinitos decimales, ¿no? Serían infinitos decimales, nunca podríamos expresarlo con, digamos, con un valor exacto decimal. Entonces hay que acostumbrarse, en el mundo de las matemáticas hay que acostumbrarse a estos conceptos. Pero en el mundo de la vida práctica estamos usando aproximaciones. Bueno, esto no es tan raro, dice uno, bueno, pero es que ¿qué puedo hacer yo con este símbolo? ¿Qué puedo hacer yo con este símbolo? Hombre, pues puedes hacer operaciones, luego puedo sacar aproximaciones, pero estos símbolos son perfectamente válidos. Si no, pensemos, esto de aquí, si yo pongo esta cosa, esto en el fondo es un símbolo que representa a una cantidad. Lo que pasa es que esa cantidad es un número entero y la entendemos bastante bien porque pues tenemos 5 dedos, ¿no?, en cada mano. Pues decimos, bueno, pues esto representa a un 5 que yo sé más o menos lo que es. Bueno, pues para un matemático pi representa a un número que para el matemático es exactamente, por ejemplo, la razón que hay entre la circunferencia y su diámetro, ¿no? O la raíz cuadrada de 2 es un símbolo que representa exactamente al número que al cuadrado me sale 2. Entonces, yo puedo hacer operaciones con esto, puedo hacer operaciones con esto y no estaría incómodo si me acostumbro a esa idea. Pero como decimos, en la vida práctica se necesita aproximaciones decimales. Muy bien. Entonces, normalmente nosotros trabajamos en la vida práctica con números decimales, con números que pueden tener una serie de decimales o que pueden tener una serie de cifras, y entonces ese valor puede ser que no coincida con el valor exacto que estamos calculando, pero sí podemos saber si está más cerca o más lejos. Entonces, si yo, por ejemplo, considero el número pi y digo que es 3,14, bueno, pues 3,14 no es el valor real de pi, sino una aproximación. ¿Y cuánto de buena es esa aproximación? Porque claro, 3,1416 sería otra aproximación, ¿no? Sería otra aproximación. Tampoco es el valor real de pi, pero también sería una aproximación decimal, ¿eh? Es un número cercano, pero un número decimal. Un número que tiene, que tiene una cantidad finita de decimales, ¿eh? Es decir, que si yo considero pi y lo desarrollara decimalmente, tendría infinitos decimales. Bueno, pues si cojo 3,14 tiene
finitos decimales, solamente tiene 2 decimales. Si cojo 3,1416 solamente tiene 4 decimales. En el libro he descubierto, fijaos cómo son las cosas, tantos años en las matemáticas y uno sigue aprendiendo cosas. Bueno, pues resulta que dice el libro que hay un conjunto al que se le llama D, que es el número de los decimales finitos, ¿no? Entonces, D está incluido entre los números racionales y los números enteros están incluidos en ese número D, ¿no? D sería los decimales finitos. Y nos dice el libro que en la práctica trabajamos siempre con números incluidos en D. No son todos los racionales, ni son todos, o sea, y son más que los enteros. Los enteros evidentemente están, y ahí, pues, por supuesto, los decimales finitos. Este estaría en D, este estaría en D. Si yo cojo 1,4 o 1,41 y trunco ahí, también estaría en el conjunto D. Pero al final de este vídeo voy a comentar un par de detalles más sobre el conjunto D, que ahora no quiero extenderme, sino ya lo dejo para el final del vídeo. Muy bien, bueno, pues entonces el problema está en decir esta aproximación, ¿cómo es de buena en relación a pi? O sea, yo sé que es una aproximación, pero ¿es buena aproximación? Bueno, pues ahí ya entra lo que se llama el error absoluto. El error absoluto, que sería decir el valor absoluto entre el valor real que tenemos menos el valor aproximado. Entonces, ese sería lo que es el error absoluto. En el caso del 3,14, pues sería pi menos 3,14. ¿Y esto cuánto sale? Bueno, pues si a pi le resto 3,14, pues me sale, teniendo en cuenta que pi es 3,141592, pues esto sería 0,001592. Tampoco podríamos encontrar un valor decimal, digamos, exacto, ¿no? O finito, sino que se me saldría un decimal infinito. Ese decimal infinito lo puedo calcular con la precisión que yo quiera, porque sé lo que vale pi, teóricamente sé quién es el número pi. O sea, no es que no se sepa quién es el número pi, se sabe lo que es el número pi. Y ese conocimiento nos permite calcular pi con los decimales que yo quiera, y por tanto puedo calcular esta diferencia con la exactitud que yo quiera, ¿no? Bueno, fijaos también que aquí he puesto valor absoluto de la diferencia de dos cosas o de dos cantidades. Esto ya lo vimos en los primeros apartados, en el primer apartado o en el segundo, creo que fue, sí, en el segundo apartado. Y yo os expliqué que la diferencia entre valor real, o entre una cantidad y otra en valor absoluto, es la distancia en la recta real que hay entre entre esas dos cantidades, ¿no? Bueno, eso para un poquito recordarlo, ¿no? Bien, bueno, pues ese sería el error absoluto. Muy bien, esto es una cantidad, y luego también me interesa ver el error relativo. El error relativo. ¿Por qué me interesa ver el error relativo? Porque puede ser que los valores, tanto real como aproximado, sean muy grandes y el error absoluto parezca grande, pero en comparación con los valores de partida sea pequeño, ¿no? El error relativo es el error absoluto partido por el valor real. Partido por el valor real. Bien, entonces esta es un poquito la idea, ¿no? Entonces sería en este caso 0,001592 partido por el valor de pi, ¿no? Que es 3,141592, etcétera. Entonces, claro, también aquí me sale un decimal que tampoco va a ser exacto, ¿eh? Voy a calcularlo en un momento, voy a hacer una pausa.
Bueno, ya lo he calculado con la calculadora y me sale esta cantidad, 5,069 por 10 elevado a menos 4. La calculadora me ha dado un número en notación científica, bueno, esto es aproximadamente, ¿verdad? Aproximadamente, porque aquí salen muchísimos más decimales. Muy bien, pues entonces esto sería 0,000569. También, bueno, hay otro detalle que comenta el libro, lo comento también. El error absoluto tiene las unidades de los valores de partida. Bueno, en este caso los valores de partida no tendrían unidades, serían simplemente números y ya está. Pero el error relativo no tiene unidades, ¿eh? Y entonces una forma muy corriente de expresarlo es a través de un tanto por ciento, que en este caso sería 0, pues 0,5069%, ¿no? Entonces ese sería el tanto por ciento. Bueno, como vamos a repasar también la notación científica, entonces pues vamos a ir poniendo números en notación científica y comentarlo, ¿no? Como tengo aquí 10 elevado a menos 4, el 5 está en la posición de 10 elevado a menos 4. Entonces, para que no haya ninguna duda, digo 0, esta es la posición del 10 elevado a menos 1, del 10 elevado a menos 2, del 10 elevado a menos 3 y del 10 elevado a menos 4. Esta sería la posición del 10 elevado a 0. O unidades, décima, centésima, milésima, 10 milésima. Bueno, entonces para ir aclarando y que no haya confusión posible. ¿Qué es lo que ocurre en la vida práctica? Pues que el error absoluto no lo conozco. Bueno, en este caso me pasa algo parecido, que el error absoluto lo puedo aproximar cuanto yo quiera, pero no lo puedo decir en cifras decimales, no lo puedo decir en cifras decimales exactamente o con todas las cifras decimales porque son infinitas, lo puedo aproximar. Entonces, yo podría, por ejemplo, decir, ¿no?, que el error absoluto está acotado, ¿no? En este caso, por ejemplo, pues el error absoluto, pues entonces sería de menor, que puedo poner 0,0016, ¿no? Y digo, y le cojo una cota, ¿no? Esto es una cota del error absoluto. Se dice que el error absoluto está acotado, es menor que esto. Y trabajar con estos valores, ¿no? E incluso trabajar en lugar con el valor real, con el valor aproximado. Y entonces me sale el error relativo, pues más o menos similar, ¿eh? Más o menos similar a esto. Me da una idea del error relativo. Muy bien. En la vida práctica, pues muchas veces no consigo el valor real de las cosas, sino que me dan los valores aproximados. Si tengo, por ejemplo, eh, vamos a suponer que yo medimos el folio y me sale 29 centímetros de largo. Mido el folio y me salen 29 centímetros de largo. Bien, ¿esa medida es exacta? Pues evidentemente probablemente no sea exacta, probablemente no sean exactamente 29 centímetros y no me pase ni nada, ni una milésima de milímetro antes ni después. Normalmente lo que ocurre es que yo tengo una cinta de medir y lo he medido con la precisión de los centímetros. Bueno, pues entonces la cota del error absoluto, la cota del error absoluto siempre es la mitad de la siguiente unidad, o sea, la mitad de la última unidad o del último puesto, digamos, de la última cifra que yo he tomado. Es decir, la cifra última que tengo es la de las unidades, ¿no? Bueno, pues entonces la mitad sería 0,5. Si, por ejemplo, he medido el folio y entonces me sale 29,4, yo he llegado hasta las décimas. Bueno, pues la décima sería 0,1, la cota del error absoluto sería 0,05, la mitad de la décima, de una décima. Aquí la mitad de una unidad, de un centímetro. Aquí la mitad de una décima. Entonces sería la cota, esa sería la cota del error absoluto. Entonces yo puedo decir en ese caso que el error absoluto es menor, ¿no?, que 0,5
o que es menor que 0,05 si yo tengo esta medida. Entonces, pues así puedo no calcular exactamente el error absoluto, pero sí acotarlo. Muy bien, voy a hacer una pausa para pasar la página. Bueno, entonces vamos a seguir explicando un poco esto sobre la cota, un poquito más. Entonces tenemos el valor real menos el valor aproximado sería el error absoluto. Bueno, pues ¿el valor real lo sé? No lo sé. Pero el valor aproximado hemos dicho que son 29 centímetros. Y estamos diciendo que eso es menor que 0,5. Bueno, pues ¿eso qué quiere decir? Vamos a ver si recordamos lo que significaba esta diferencia en valor absoluto menor que algo. Estamos así. Aquí estará el 29 y si me voy 0,5 hacia adelante, 0,5 hacia adelante, que sería el 29,5, y 0,5 hacia atrás, que es el 28,5, pues yo puedo decir que el valor real no es 29 o no tiene por qué ser 29, pero está en el intervalo de 28,5 hasta 29,5, ¿vale? Entonces ahí vemos una aplicación de lo que aprendimos en el punto 2 de esta lección. Bien, si digo que el valor real menos 29,4 es menor que 0,05, pues entonces estoy diciendo, me tengo que ir 0,05 hacia atrás y 0,05 hacia adelante del 29,4. Me estaría diciendo que el valor real, no sé cuánto vale exactamente, pero está en el intervalo que va del 29,005 hacia atrás, sería 29,35, hasta el 29,005 hacia adelante, 29,45. Entonces esa sería una forma de localizar perfectamente el valor real, ¿no? Que no lo sabemos, pero sí podemos saber el intervalo donde se encuentra. Bien, y por supuesto el error relativo sería menor, vamos a ver, el libro pone que menor que la cota, en este caso 0,05, si es el segundo caso que estamos viendo. Vamos a empezar por el primero, 0,5 partido por el valor, claro, el valor real no lo tenemos, entonces tenemos que usar el aproximado, entonces sería 29. Bueno, ¿por qué usamos el 29 si el valor real podría llegar hasta el 29,5? ¿No sería mejor usar 0,5 entre 29,5? Pues sí, yo creo que sería mejor usar 0,5, o mejor dicho, perdón, porque aquí me va a salir un número más pequeño. Vamos a ver, por cuestiones matemáticas tengo que poner aquí un 28,5. Para que la cota sea ancha, digamos, y me quede o sea, el error, o sea, no vaya yo a cometer errores, como estamos hablando de error y errores, no vaya yo a cometer errores a la hora de acotar el error relativo. Entonces, quizás usar de entre esta gama de valores, deberíamos usar el valor más pequeño, más pequeño por lo menos en valor absoluto, 28,5. Quizá ese sería, entonces me sale una cifra más grande y entonces no correría el riesgo de equivocarme al calcular el error relativo. Pero bueno, ese detalle es como muy pequeño, ¿no? Porque esto todo son estimaciones, entonces pues si hago el error relativo 0,5 entre 29, me voy a la calculadora. Entonces hago 0,5 entre 29 y me sale 0,017 aproximadamente. Bueno, pues esto es aproximadamente 0,017. Y esto se puede expresar en tanto por ciento, 1,7%. Bien, y si tengo la otra medida, 0,05, aquí pondría el valor aproximado, 29,4, porque el valor real no lo tengo. Y entonces,
vuelvo a decir que quizás para estar más seguro de que estoy dando una cota válida para el error relativo debería usar el valor más pequeño para que así la fracción me saliera más grande. Bueno, pero eso es un detalle sin importancia. Y entonces tengo el valor este, lo hago con la calculadora, 0,05 dividido entre 29,4 y me sale 0, pues un valor muy parecido antes, aunque una cifra, un orden de cifra menor, 0,0017 aproximadamente, que esto es 0,17%, ¿no? Así se podría calcular las cotas de error absoluto y de error relativo. Bueno, cifras significativas. Las cifras significativas son las que no tienen error, es decir, que estamos seguros de que el valor es ese. Por ejemplo, 29 tiene dos cifras significativas, que son el 2 y el 9. Entonces, digamos, el error absoluto, como hemos dicho, me voy al orden más pequeño, que son las unidades. Una unidad, pues la mitad de la unidad, 0,5, sería una cota del error absoluto. Si yo pongo 29,4, pues tengo tres cifras significativas. Si digo que la población de una ciudad es de 260.000 habitantes, estoy dando el dato con dos cifras significativas. Dos cifras significativas. Bien, si yo digo que la medida de un microorganismo es de 0,00007 centímetros, bueno, pues estoy dando esta cifra, no os confundáis con los ceros, estos ceros solamente son para indicar el orden que estamos, el orden sería décima, centésima, milésima, 10 milésimas, 100 milésimas, bueno, pues estaría hablando de una cifra significativa, que está en el orden de la 100 milésima. En esta cifra de antes, 260.000 habitantes, ¿cuál sería el error absoluto o una cota del error absoluto? Pues cota del error absoluto. Pues estaríamos diciendo, el orden más pequeño estamos en los 10.000, pues la mitad de 10.000, o sea, la decena de millar, esta es la centena de millar, la decena de millar, pues la mitad de una decena de millar son 5.000. Pues entonces la cota del error absoluto serían 5.000. Aquí la cota del error absoluto, en este caso, sería la mitad de la 100 milésima. Esto sería, pues, décima, centésima, milésima, 10 milésima, 100 milésima, pues una 100 milésima sería poner aquí un 1, pero debo poner la mitad, o sea, 0,5. Esa sería la cota del error absoluto. Si vosotros hacéis el error relativo, resulta que el error relativo, el error absoluto aquí es muy grande y aquí es muy pequeño, pero en comparación con las mediciones me va a salir mayor error relativo en este caso que en este, ¿no? Entonces, 260.000, o sea, tenemos 5.000 entre 260.000, va a ser igual, bueno, aquí podemos quitar 0,0, 0,0, 0,0, 5 partido 260, que eso sería la siguiente cantidad, 5 dividido entre 260 igual a 0,019. 0,019, o sea, aproximadamente igual, o sea, 1,9%. Y aquí, en este caso, pues sería 0,00005 partido 0,000
0,07. Bueno, si yo multiplicara todo en este caso, por 1.000.000 quizás, pues desplazaría la coma 6 lugares y entonces esto sería lo mismo que decir 5 y aquí desplazaría la coma 6 lugares, tendría que añadir un 0 y sería 5 partido 70, que eso es aproximadamente igual a, fijaos, 5 partido 70 es igual a 0,07. 0,07, que es un 7%. Entonces la cota del error relativo sería más grande aquí que aquí. Fijaos que aquí me ha quedado 5 entre 70 y aquí me ha quedado 5 entre 260. Entonces por eso se calcula el error relativo. Muy bien, y ya para finalizar voy a hacer una pausa para pasar la hoja. Bien, para finalizar lo que prometí de comentar sobre ese conjunto de los decimales finitos, que está entre Z y Q, ¿no? Es decir, que no son todos los racionales, como dice el libro. Un tercio no pertenecería a los decimales finitos. Fijaos, una fracción tan simple como un tercio, ¿por qué? Pues porque un tercio es igual a 0,333 infinitas cifras decimales, ¿no? Entonces, este no pertenece a los decimales finitos, siendo una fracción tan sencilla. Sí es racional, pero no es dentro de los decimales finitos. Bueno, pues no me resisto a comentar que este conjunto está condicionado a la base que usamos, a la base 10. Es decir, que este conjunto sabemos cuál es porque estamos trabajando en base 10. Si nosotros nos fijamos, estamos diciendo decimales. Decimales viene de 10, de algo, de una décima sería digamos, una fracción de 10, ¿no? La décima parte es 1 partido por 10. Entonces estamos implícitamente usando base 10 todo el rato. Si nosotros cambiáramos a otra base, por ejemplo, está la base del sistema binario, el sistema hexagesimal, etcétera, pues entonces este conjunto cambiaría. Sería otro conjunto de diferente. De hecho, nuestra base, el número 10, es igual a 2 por 5. Muy bien, pues si yo tengo un número, por ejemplo, A partido B, que sea un número racional, ¿no? A y B, números enteros, entonces se da una circunstancia muy curiosa y es que A partido B tiene una expresión decimal finita si y solamente si el número B, al descomponerlo en factores primos, solo tiene como factores 2 o 5. 2 o 5. Es decir, si yo pongo, por ejemplo, 7 partido 20, esto puedo asegurar que me sale un número decimal finito. Concretamente, vamos a ver, multiplico por 5, 35 entre 100, sí, esto me parece que sale 0,35 si no me he equivocado. Un decimal finito, exactamente. ¿Por qué? Porque 20 es igual a 2 al cuadrado por 5. Si yo pongo 1 partido por 8, esto me sale 0,125, un número decimal finito, porque 8 es 2 al cubo. Entonces, en la descomposición factorial tengo solamente 2 o 5, o las dos cosas. Aquí tengo 2. Si yo tengo, por ejemplo, 1 partido por 25, me sale 0,04. 25 es 5 al cuadrado. Pero si yo pongo, por ejemplo, 1 partido por 7, pues esto ya no sale finito. Esto sale
1, no sé qué más, 1, 4, 2, 8, no sé, exacto. Un número decimal infinito me sale ya, porque el denominador tiene ya cosas, o mejor dicho, factores primos, que no son ya, que se salen fuera de solamente decir 2 o 5. Si yo pongo, por ejemplo, no sé, por ejemplo, 7 entre 12, como 12 es 2 al cuadrado por 3, este 3 me fastidia el desarrollo decimal y yo ya sé que me va a salir un número decimal infinito. Entonces, bueno, pues eso era lo que quería comentar, ¿no? Que este conjunto, el conjunto de los números enteros, no depende de la base que estemos usando, es una definición matemática pura, independiente de la base en que contemos, el conjunto de los números racionales también, pero este conjunto depende de la base en la que estamos contando, que es la base 10, porque solamente los números racionales, las fracciones en las que el denominador tenga como factores primos 2 y 5 o 2 o 5, pues entonces sale números decimales finitos. Entonces, si cambiásemos de base, los números decimales finitos cambiarían también, no serían los mismos. Muy bien. Bueno, pues hasta aquí este vídeo. Muchas gracias por vuestra atención.